El Señor dice: llámame y te responderé. Y nosotros pensamos que respuesta es solamente el problema solucionado. No, respuesta es Dios hablando a nuestras vidas. Alguien lo está llamando y no es Dios. Corte ese teléfono. Dios responde, y no necesariamente la respuesta es ya la solución a lo que nosotros estamos pidiendo que nos solucione. Dios nos habla, y en la oración tenemos que aprender a escuchar a Dios. Hay una invitación del Padre. El Padre te dice: espero tu llamada, hijo. Espero tu llamada, hijo. El Padre está esperando tu llamada y está esperando mi llamada. Y no solamente una vez cada tanto, cada día. El Padre está esperando nuestra llamada. ¿Qué vamos a hacer? Si te alejaste, vuelve al Señor. Si ya no sientes esa comunión, si se cortó la comunicación, vuelve a los brazos del Padre, vuelve a los brazos del Señor hoy. Llámame y te responderé. ¿Sabe que estamos en la era de las comunicaciones, verdad? Estamos en la era de las comunicaciones. Las comunicaciones cumplen un papel muy importante hoy en día. Nosotros hoy vivimos informados mucho más rápidamente de lo que en tiempos antiguos podíamos informarnos. Nosotros estudiamos en la escuela primaria, cómo era que se enviaban los mensajes, ¿verdad? Había alguien que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Cartero es actual. Antes del cartero había otro. Mensajero. En nuestro país, los que fueron a la escuela, sorpréndanme. A la escuela primaria, sorpréndanme. Al segundo grado de la escuela primaria, sorpréndanme. ¿Cómo se transmitían los mensajes? ¿Telégrafo? Si todavía no había sido inventado. ¿Ustedes no estudiaron historia argentina? ¿Cómo se llamaba el que llevaba los mensajes? El chasqui. Ese día faltaron todos a la escuela. El chasqui era el que llevaba los mensajes. Él era el que transmitía el mensaje. El chasqui. Pero ya en la antigüedad, todavía allí en lo que hoy conocemos como Europa, en esos países, los mensajeros, y en la Biblia encontramos cómo se hacía para transmitir los mensajes. Ahora bien, dependiendo de la distancia, dependía la velocidad con que el mensaje llegara al quien lo tenía que recibir. Y entonces eso complicaba un poco las cosas. ¿Por qué? Porque si era muy urgente, hasta que no llegara el mensajero, y había mensajeros que transmitían el mensaje llevándolo no en caballos, todavía las diligencias no existían, sino que lo llevaban de a pie y corriendo. Los lectores de la Biblia conocen un caso muy especial de alguien que tenía que llevar un mensaje. No era muy alegre el mensaje. Era un mensaje que hablaba de que alguien había muerto y se lo llevaron al rey David. Pero dice que había otro mensajero que corrió más rápido y lo pasó también en la Biblia. Alguien que tenía que llevar un mensaje, pero otro corrió más rápido y llegó antes que él con el mensaje. Sí, así se llevaban. Pero eso significa un tiempo. Pero hoy en día vivimos en la era de las comunicaciones y eso también ha modificado nuestra manera de estar esperando recibir un mensaje y nos pone más ansiosos. ¿Por qué? Porque las comunicaciones han prosperado de una manera tremenda. La ciencia que Dios ha dado al hombre ha dado, pero
grandes descubrimientos y nosotros hoy tenemos muchas maneras de comunicarnos. Y los mensajes llegan en el instante. Sea cual sea el lugar del mundo, los mensajes llegan. Eso tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con las comunicaciones, con la comunicación. Y hoy quiero hablarles de eso. Hoy quiero hablarles de la comunicación. Y quiero que vaya usted conmigo a un texto de la palabra de Dios que muchos conocemos de memoria y que está en el libro del profeta Jeremías. El capítulo 33 y el versículo 3 del profeta Jeremías nos dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Conoce ese texto? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Lo ha leído? ¿Lo aprendió de memoria? Por lo menos la primera parte: clama a mí y yo te responderé. Algunos a este texto lo llaman el teléfono de Dios. Teléfono, medio de comunicación que hoy utilizamos mucho y que también fue modificado a causa de la ciencia y ya no son como los teléfonos de antes. En una época los teléfonos había que darles manija para hacer la comunicación. Nosotros no vivimos de esa época, pero lo vimos en alguna película o alguna serie de televisión, ¿no es cierto?, de allí de los Estados Unidos. Como para hablar llegaban a una caja grande, rectangular, alta, con un disco arriba, y para poder comunicarse había que darle manija para que pudiera hacer la comunicación. A veces había que comunicarse con la operadora para que la operadora hiciera la comunicación y después usted pudiera hablar con la persona que recibía el mensaje del otro lado, que alguien quería hablar con ellos. Y todo eso era a través de ¿qué? A través de cables. Los cables se extendían por todo el mundo, se extendían los cables. Y entonces era la manera de mantenerse comunicado. ¿Qué sucedía si se cortaba un cable? Pues se cortaba la comunicación. Antes teníamos nosotros en nuestras casas, yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, los más jovencitos no van a saber de eso. Aquí hay adolescentes que me van a mirar con los ojos así hablaban antes, porque claro, ellos ahora tienen los celulares inteligentes, ¿no es cierto? Como la película, ¿se acuerdan que vimos ayer, no es cierto? Esta hermana que tenía un celular que no andaba mucho, pero cuando terminó la película ya estaba ahí usando y había bajado aplicaciones, y hoy tenemos la Biblia. Qué tremendo. Pero los adolescentes no saben. Antes, para tener un teléfono en nuestro país, había que hacer un trámite que llevaba años. Conseguir un aparato cuadrado que tenía un disco que había que girar con números, y para marcar el número había que girar y esperar a que volviera el disco. Y después tenía que poner el otro número y girar y esperar a que volviera el disco. Y si uno estaba apurado, yo no sé usted, pero yo lo hacía, metía el dedo y lo ayudaba para atrás. ¿Por qué tarda tanto que tengo que llamar y estoy apurado? Y le damos y lo ayudamos para que vuelva rápido. Y cuando terminaba de discar los 8 discos, entonces recién ahí el teléfono empezaba a sonar y nosotros escuchábamos que era que estaba llamando del otro lado, ¿no es cierto? Y por ahí, cuando sentíamos que hacía estaba ocupado, no podía hablar, hay que esperar de nuevo. Y la comunicación, qué difícil que era, ¿no? Pero para tener uno de esos aparatos había que esperar años. Yo recuerdo cuando llegó el teléfono en mi casa paterna, en mi casa de la infancia, ¿no es cierto? Después de años, llegó ese teléfono y ahí estaba. Y ahora también había que pagar para poder usarlo, ¿no? Había una tarifa que había que pagar. Y esa era la manera. Y había que enchufar el teléfono con un cable en una ficha que era para teléfono, que estaba conectada por dentro de las paredes, iba y salía a la calle y se conectaba a un poste que era del teléfono, a través de un cable del teléfono que entonces mandaba la señal. Y si ese cable se cortaba, se terminó la comunicación. Quedábamos incomunicados. Pero los tiempos han cambiado y ahora nosotros nos manejamos de otra manera. Aparecieron los teléfonos móviles y al principio eran grandotes. Había uno que parecía un zapato,
como el zapatófono de esa serie que había, ¿no es cierto? Parecía un zapato de grande. Yo usé uno de esos. Cuando recién salían, yo había contratado en una empresa, en la empresa que había en ese tiempo, la primera, y no me entregaban el celular y había una campaña del evangelista Carlos Anacondia y yo necesitaba transmitirla a la radio porque trabajábamos en radio. Entonces la persona que me vendió la señal, con quien contraté, me dijo: pasá, yo te presto mi teléfono, hacé la transmisión y después cuando terminás me lo traes y después yo te entrego el teléfono nuevo, porque llevaba un proceso de 2 o 3 días. Yo no tenía tiempo para eso. Y nuestra primera transmisión vía telefónica de una campaña del evangelista Carlos Anacondia fue así, con ese teléfono celular vía telefónica, porque ya habíamos transmitido con otros aparatos, los handy, los walkie-talkies, eso, campaña del evangelista Gigi Ávila, habíamos transmitido, pero ahora era el teléfono y usted marcaba un número y se comunicaba con la radio y entonces iba la señal y se transmitía así. ¡Wow! Pero era grandote así. Y era re pesado. Y yo te digo que no era para llevar en el bolsillo de atrás precisamente, ¿no? Había que llevar un bolso, una mochila aparte para cargar el teléfono. Y después se fueron achicando y se fueron reduciendo. Entonces había unos con tapita, que yo los extraño mucho y a veces me dan ganas de comprarme un teléfono con tapita. ¿Por qué? Porque te mandan todos ahora mensajes, ¿ve? Ahora no te llaman por teléfono, te mandan mensajes y mensajes de texto. Y encima se está perdiendo la ortografía. Entonces vos no sabés si te está afirmando algo, te está preguntando algo, ¿no es cierto? Como el novio le dice a la novia: te dije que te quiero, y se olvidó de poner el signo de interrogación. Y la novia dice: a mí no me dijiste nada, porque no le puso el signo de interrogación. Entonces era: te dije que te quiero, pregunta. Entonces la novia dice: ay, no, y se pone contenta. Pero si pone te dije que te quiero y no pone el signo de interrogación, es una afirmación y la novia se va a enojar. A mí no me dijiste nada, ¿a quién le dijiste que te quiero? Y ahí se arman los grandes conflictos. Por eso yo los mensajes de texto yo prefiero que me llamen por teléfono. Por eso le digo que extraño los de tapita. Y alguna vez pensé, digo, voy a dejar de usar esto y voy a comprarme uno de tapita. El que quiera hablar conmigo, que me llame por teléfono. Y hablamos claramente y no hay ningún problema. Esa es la manera en que hoy nos comunicamos. La telefonía celular, y qué bueno, y damos gracias a Dios por ello, ¿no es cierto? Pero en todo esto también nosotros tenemos que tener en cuenta algo, porque ahora nos llaman por teléfono y resulta que aparece un cartelito que ahí dice: llamada desconocida. No sabemos quién nos habla. Y entonces decimos: ¿atiendo o no atiendo? Y si atiendo, la mayoría de las veces me quieren vender algo, entonces no atiendo. Pero resulta que ahora cualquiera usa las llamadas desconocidas, número desconocido, no se identifican, ¿no es cierto? Y capaz que está llamando a alguien que se le dio por ponerle llamada no conocida en su teléfono. A veces los bancos llaman así, tenga cuidado con esas llamadas también, pero a mí me ha pasado que me han llamado del banco y usando ese número y diga que lo atendí. Porque si no, pensaba: ¿quién me quiere vender y no lo atiendo? Entonces eso también es un riesgo que corta la comunicación. Y hay muchas maneras también en que la comunicación puede ser interrumpida. ¿Usted la conoce o no? Vamos a ver algunos motivos por el cual se interrumpe la comunicación. Un motivo, bueno, esto ya pasó de tiempo, ¿no es cierto? ¿Quién tiene un teléfono con un cable conectado en su casa? Pero aún así, si el teléfono trabaja con Wi-Fi en la casa, si se corta el cable que está conectado a la red que le da el internet en su casa, la comunicación se interrumpe. No hay comunicación. Entonces hay que tener cuidado de que ese cable esté funcionando perfectamente, que no se haya cortado ni en su casa ni en la red, porque eso también puede suceder. Otro motivo: se acabó la batería y se terminó la comunicación. ¿Le pasó eso? ¿Se acabó la batería? Usted vaya pensando en todo esto. ¿Qué está hablando el pastor hoy? ¿Qué viene a dar una charla de comunicaciones y de teléfono? Presta atención, clama a mí y yo te responderé. Se acabó la batería, no tiene batería, se está quedando sin batería. Si usted no lo carga, la batería, no hay ninguna batería que dure eternamente. Las baterías hay que cargarlas, y las baterías se cargan todos los días o una vez por semana. Si alguien tiene un teléfono con una batería que le dure una semana, me avisa para tratar de conseguirlo. Pero las baterías generalmente duran un día en las mejores baterías y en los mejores teléfonos, pero a veces ni eso. ¿Y qué hay que hacer cuando se descarga la batería?
Quiero que lo digan bien fuerte. ¿Qué hay que hacer cuando se descarga una batería? Cargarla. Muy bien. ¿Y cómo se carga una batería? ¿Enchufando dónde? En una fuente que provea energía. Porque si no, la batería no se la puede enchufar a la nariz, no va a conseguir nada, no va a poder, ¿no es cierto? Necesita un adaptador, un cable con un adaptador y un enchufe, y entonces ahí va cargando y usted espera ahí que se cargue. ¿Y cómo se carga la batería? Así, ¡pluc!, se enchufó y se cargó. Lleva un tiempo, ¿no? Y si usted quiere la batería completa cargada, ¿cuánto dura la carga? ¿Cuánto? Hora y media. Tiene buen teléfono, ¿eh? Tiene buen cargador. Cargadores rápidos. Ahora hay cargadores rápidos también, ¿eh? Entonces, para cargar la batería completa necesita 1 hora, 1 hora y media. ¿Alguno va entendiendo? Porque sin la batería no tiene carga, no se puede comunicar. Y por ahí, si usted lo carga 15 minutos, ¿qué pasa? Se termina más rápido. Tiene que volver a cargar, porque si no se queda sin comunicarse. Entonces hay que tener cuidado con la batería. ¿Para qué? Para que la batería esté siempre cargada para poder comunicarse con quien usted quiera comunicarse. Eso es otra cosa. Otro problema, ¿cuál hay? No tengo señal. ¿Y qué produce que no tenga señal? No, pero usted no está en su casa. No tiene señal. ¿Qué es lo que produce que no haya señal? Te saliste del área de cobertura. Vaya pensando y guardando todo esto. Te saliste del área de cobertura y perdiste la señal. Para tener señal de nuevo, tenés que entrar en el área de cobertura y ahí vas a tener señal. Y que la batería esté cargada para poder hablar. Esa es otra de las cosas que pueden complicar la comunicación. ¿Y la otra cuál es? No pagaste la factura y te cortaron la línea. ¿Y cuándo vas a recuperar la línea? Cuando pagues la factura. Esa es la más dolorosa, ¿no? Y la más triste. Pero pastor, ¿por qué está hablando de eso? Hoy estamos hablando de clama a mí y yo te responderé. Porque yo les dije que algunos ya hace mucho tiempo de mi juventud, predicadores que decían, esto es el teléfono de Dios, clama a mí, yo te responderé. Y dije, aquí habla de clamar, y clamar no es solamente hablar, acá es clamar, el clamor, búsquelo usted en Google, ya que tiene teléfono inteligente, y busque qué significa clamar y se va a dar cuenta la importancia de esto. Pero yo estuve buscando, hoy tenemos muchas traducciones, ¿no? Y cómo puede expresarse más profundamente, con mayor claridad, y que nos deje un buen entendimiento de lo que dice Jeremías 33:3. Y encontré en la traducción al lenguaje actual. La traducción al lenguaje actual es una traducción de la Biblia, no cambia absolutamente nada, el mensaje es el mismo, pero utiliza palabras más actuales como hablamos nosotros. Yo siempre suelo decir, ¿no es cierto?, a veces en alguna conferencia o en alguna charla, cuando hablamos de las traducciones, la versión Reina Valera utiliza un lenguaje español de España, ¿verdad? Usted ¿cómo habla? ¿Usted dice vosotros? No, ¿qué dice? Ustedes. Vosotros es ustedes, nosotros es otra cosa. Ustedes me están haciendo, no solo lo del chasqui hay problema acá. Vosotros es ustedes, nosotros es nosotros, vosotros. ¿Y ustedes cómo dicen? ¿Ustedes están sentados o dice vosotros estáis sentados? Ustedes están sentados, ¿no es cierto? Y nosotros también, incluso en Latinoamérica, tenemos distintas maneras de hablar. Hoy se habla de un lenguaje neutro para poder entendernos en todos los países latinoamericanos. Yo cuando hablo con hermanos de otras naciones, yo utilizo mucho el tú, no utilizo el vos, porque el vos se utiliza en Argentina y en un par de países más de Latinoamérica, nada más. Después es tú, se utiliza el tú. ¿Cómo estás tú? Nos decimos, pero nosotros ¿cómo decimos? ¿Cómo estás vos?
Tenemos nuestra manera de hablar. Entonces la traducción al lenguaje actual es una traducción para que sea más comprensible, más sencilla en el lenguaje cotidiano que nosotros hablamos. Y mira lo que yo encontré en la traducción en lenguaje actual de Jeremías 33:3. Dice así, dice así, dice así, dice así. Eso, gracias. Dice, llámame y te responderé. Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Llámame y te responderé. ¡Wow! ¿Y quién está diciendo llámame? El Señor. ¿El Señor está diciendo ya te llamo o te está diciendo llámame? Llámame. ¿Y cómo podemos llamar al Señor? Usted lo ha dicho. La manera en que tenemos de comunicarnos con el Señor es orando, 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 orando. ¿Sabe qué? La novia espera el llamado de su novio. Pero ahora, como yo le decía, usan la mensajería de texto. Y entonces se hablan por WhatsApp. ¿Y es lo mismo? No es lo mismo. La esposa espera el llamado de su esposo y el esposo espera el llamado de su esposa. Bueno, no sé si la esposa espera el llamado de su esposo, porque a veces el esposo llama y la esposa no te atiende el teléfono. Entonces, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, diría alguno. Sigo. Los padres esperan el llamado de sus hijos. Y usted quiero que nos detengamos un poquitito aquí. Los padres esperan el llamado de sus hijos. ¿Quiénes somos padres? ¿No nos gusta cuando nuestros hijos nos llaman? ¿No esperamos que nuestros hijos nos llamen? Que nos hablen, escuchar su voz, saber que están bien, tener una conversación aunque sea a la distancia. Qué bueno que hoy contamos con la tecnología y podemos hablar. Entonces los padres esperan el llamado de sus hijos. ¿Y Dios qué es? Nuestro Padre Celestial. Y Él dice, llámame y te responderé. La pregunta es, ¿cuántas veces llamamos a nuestro Padre? Pastor, pero ¿sabe qué? Se me acabó la batería. Entonces hay que conectarse a la fuente. ¿Y quién es la fuente? Precisamente el Padre, Dios, para que estemos siempre con las baterías llenas para poder hablar con Él sin impedimento. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer además? Tenemos que mantener esa batería bien en buen estado para siempre estar allí hablando con el Padre. Porque el Padre dice, llámame y te responderé. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los problemas que interrumpían la comunicación? Hemos visto algunos ahí. Cuidado con salirse del área de cobertura. Porque si nos salimos del área de cobertura no hay comunicación. La comunicación se interrumpe. Y usted sabe cuáles son aquellas cosas que pueden sacarnos del área de cobertura y que la señal se interrumpe. Entonces debemos tener cuidado con esas cosas también. Cuidado con salirse del área de cobertura. Pero usted habló de otra cosa, pastor, también. Dice, ¿qué tiene que ver esto? Te cortaron el servicio, no pagaste. Y yo encontré un salmo, que es el Salmo 20, que comienza en el versículo 1 diciendo de esta manera: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. ¿Cuál es la manera de clamar? Orando. Y aquí dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob
te proteja de todo mal. Y el versículo 2 dice así: que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Y hasta aquí. Qué bendición, qué lindo, ¿no es cierto? Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con que no pagaste la factura y te cortaron la línea y el servicio? Versículo 3: que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Dios te escuche, que Dios te oiga, que Dios se acuerde de tus ofrendas. Y yo quiero que presten mucha atención acá, que no malinterpreten lo que yo quiero decirles, porque hoy en día hay que tener cuidado en internet, ¿no es cierto? Ya te cortaron eso y te hicieron ¿cómo se llama? Te hicieron un video. Oh, mire lo que predica ese pastor, que para recibir bendiciones hay que pagar y eso es mentira, es una herejía. No estoy diciendo eso. Que el Señor reprenda a los que piensan de esa manera. Te estoy diciendo que Dios tiene en cuenta nuestras ofrendas. Y aquí hay algo que tenemos que pensar, porque comienza diciendo que el Señor responda a tu clamor. El versículo 10 dice que te envíe ayuda, y el versículo 3 dice que se acuerde de todas tus ofrendas. Y la palabra de Dios dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes y que todo le pertenece al Señor. Ese teléfono tan bonito que tenemos, esos teléfonos tan inteligentes, no son nuestros, son del Señor. Él nos dio para que podamos usarlo, y es una bendición muy grande, y para que lo usemos de buena manera. Entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que considerarlo, porque incluso dice que si nosotros nos presentamos ante el altar de Dios y podemos traer una ofrenda al Señor y nos acordamos que hay un problemita que tenemos que solucionar por allí, antes de presentar nuestra ofrenda tenemos que ir y solucionar el problemita que tenemos por allí, a lo mejor con algún hermano, para que esa ofrenda sea agradable al Señor. Porque cuando estamos presentando nuestras ofrendas estamos adorando y estamos honrando al Señor. Y eso también forma parte de nuestra adoración y de nuestra comunicación con Él. Forma parte. Y el Señor está diciendo: llámame. ¿Sabe que allá por la década del 60 se estableció una línea conocida como el teléfono rojo? Y era una línea que estaba establecida entre dos naciones, potencias mundiales, las mayores en ese tiempo. Hoy aparecieron algunas otras, ¿no es cierto?, que están ahí peleando el ser potencias mundiales y tener el primer lugar. Pero hay dos que siempre se han destacado, que es los Estados Unidos y Rusia. Y en el tiempo de lo que se conoce como la Guerra Fría, donde Estados Unidos ya tenía armamentos nucleares, ya había utilizado la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a que ya la guerra terminara de una vez por todas, porque ya los armamentos que tenía Estados Unidos, ya eso podía ocasionar muchos perjuicios. Y Rusia también avanzando con el conocimiento que tenía, ¿no es cierto? Y con toda la gente que tenía allí trabajando, tenía sus armas terriblemente poderosas también y armas nucleares. Establecieron una línea para mantenerse comunicados y se la conocía como el teléfono rojo. Y ese teléfono únicamente podían utilizarlo el presidente de los Estados Unidos, que en ese tiempo era John Fitzgerald Kennedy, que luego fue asesinado, y el presidente de Rusia, que en ese tiempo era Nikita Khrushchev, ese era su nombre. Ellos estaban en cada uno de los extremos de la línea. ¿Por qué tenían esa línea? Porque si había un enfrentamiento, eso podría ser desastroso para toda la humanidad. Entonces, para prevenir malos entendidos, tenían esa línea para comunicarse inmediatamente si había algo que estaba difundiéndose o que había sido un malentendido, que alguien se equivocó en algo y entonces daba lugar a pensar que el otro ya me está atacando, y el otro pensaba lo mismo del otro lado. Entonces estaba esa línea y se conocía como el teléfono rojo. ¿Rojo por qué? Peligro.
¿no es cierto? Rojo. Y entonces tomaban ese teléfono y la línea era directa entre ellos. No había ningún intermediario. No había que pedir operadora, no había que pedirle a otra persona que avise. No, era directa. Si llamaba el presidente de Estados Unidos, del otro lado atendía al presidente ruso. Y si llamaba al presidente ruso, del otro lado atendía al presidente de los Estados Unidos. Esa línea roja era para casos excepcionales y no sé si se usó en alguna oportunidad, no recuerdo haber leído sobre eso, probablemente haya sido usada y creo que se mantiene hasta hoy, pero ya no es por cable, por supuesto, la tecnología ha avanzado. ¿Por qué? Porque es una línea peligrosa. Eso es el teléfono rojo. ¿Y el rojo qué es? El rojo es señal de peligro, el rojo es señal de pare, deténgase, no cruce, pare, no se puede pasar, es rojo. Pero aquí quiero marcarles una diferencia. Esta línea con el Señor no es roja, esta línea con el Señor es verde. Pase, úsela, está libre para hablar. Con el Padre, los hijos podemos hablar con nuestro Padre a través de esta línea que Él estableció por los méritos de Cristo Jesús. Él nos reconcilió con Él y ahora podemos hablar directamente con el Padre. No necesitamos ningún intermediario. No necesitamos ninguna persona que haga la comunicación, no tenemos que llamar a ningún centro para que haga la comunicación. Directamente nos comunicamos con el Padre y eso es a través de la oración. Y lo hermoso que yo extraigo de este pasaje es que es el Padre quien dice: llámame. Estoy esperando tu llamada. El Padre está esperando nuestra llamada. Dice: llámame y te responderé. Porque hoy en día también a veces llamamos y no nos responden. Y a veces nosotros no respondemos, ¿o no? ¿No le pasó que lo está llamando a alguien con el cual usted no quiere hablar? O tal vez pasó algo, algún problema, nos dice: yo no quiero atenderlo, no lo voy a atender. Y usted ve porque ahí le aparece el numerito y lo tiene agendado, ¿no? Pero se enojó con alguna persona por algo y ahí apareció, quien le está llamando. Y aparece el número y aparece el nombre porque lo tiene hasta agendado. Y dice: no, yo no lo voy a atender. No, ahora que no me llame, yo no lo voy a atender. Sin embargo, el Padre dice: llámame que yo te responderé. Él no rechaza ni una llamada de sus hijos. Cualquiera sea la condición y la situación, Él no rechaza ninguna llamada. Cuando usted lee la importancia de este versículo que está dentro de un contexto, no saquemos los versículos de un contexto, lea todo el capítulo 33 y vea lo que Dios le está diciendo al profeta Jeremías que Él va a hacer con su pueblo. Dios es un Padre de amor, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, pero Él quiere que sus hijos le llamemos. Eso quiere decir que Él quiere que sus hijos oren y hablen con Él. Y ayer cuando veíamos, ¿no es cierto?, la película Cuarto de Guerra, y terminó la película, yo hice mención a algunos, ¿no es cierto? Justamente el día anterior yo estaba escuchando una entrevista que se le hacía a una persona que estaban hablando sobre la oración y decía: ¿por qué la oración suele caer en aburrimiento a la gente y entonces no puede orar? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué? Y la pregunta es esa: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto orar? ¿Por qué cuesta tanto orar? En primer lugar, que la oración tiene que ver con lo espiritual. Y sabemos nosotros, los hijos de Dios, que en el ámbito espiritual nosotros tenemos una batalla que combatir diariamente. Que tenemos un Padre que nos ama, nos hizo sus hijos por haber creído en Cristo Jesús y reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido hechos hijos de Dios y entonces tenemos esa relación preciosa con el Señor. Pero a partir de ese momento, el enemigo de nuestras almas, el que nos tenía cautivos antes de conocer al Señor Jesucristo, el que nos llevaba a vivir en pecado y en maldad, el que nos llevaba a darle la espalda a Dios, el que nos llevaba a vivir una vida lejos de Dios, ese se constituye en el mayor enemigo que tenemos y él va a hacer todo lo posible para que la comunicación se interrumpa. Porque él sabe que cuando los hijos de Dios clamamos, el Padre nos responde. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Él va a hacer lo imposible para que no oremos.
y te va a poner impedimentos y va a tratar de que te quedes dormido, y va a tratar de que no escuches el celular, o va a tratar de que lo escuches y sigas durmiendo igual, va a tratar de tenerte allí agotado, porque no paras nunca, porque no tomas ni siquiera lo que Dios dice en su palabra. 6 días trabajarás, pero hay un día que hay que dedicárselo al Señor, y no, lunes, domingo, martes, sábado, todos los días no paran nunca. Gente desobediente, y después, Señor, ayúdame, Señor, te pido. Cuidado, porque el enemigo no quiere que ores. El enemigo no quiere que ores. Decirle al que tenés al lado, el enemigo no quiere que ores. Y a ver qué te contesta. Tenemos que tenerlo en cuenta esto. Si hay alguien que no quiere que ores, es el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el Padre nos dijo, llámame que yo te voy a responder. Y el enemigo sabe que si nosotros llamamos, el Padre nos responde. Y el enemigo sabe que si nosotros clamamos, el Padre nos responde. Y el enemigo sabe que sea la situación en que nosotros estemos, podemos clamar y llamar al Señor. No hay ningún intermediario que impida que podamos comunicarnos directamente con el Padre. La línea es directa con el Padre. No necesitamos intermediarios. La línea es directa con el Padre. Jesús dijo, ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en ese momento el Padre está atendiendo nuestra oración, está atendiendo nuestra llamada, está atendiendo nuestro clamor y está respondiendo. Hay un texto en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 7, que dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el versículo 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, al que llama, se le abrirá. Si usted quiere recibir, pues tiene que pedir. Si usted tiene que encontrar algo, pues tiene que buscarlo. Y si usted quiere que atiendan a su llamado, pues tiene que llamar. ¿Y cuál es la manera que el Señor nos enseñó a hacerlo? Esto significa: llámame y te voy a responder. Y el Señor dice: busquen, llamen, preocúpense, pidan, porque el que pide va a recibir, el que busca va a hallar, el que llama se le va a abrir, porque ahora la comunicación está franca y directa con el Padre Celestial. Aleluya, por los méritos de Cristo. Y en Él tendremos la respuesta. ¿Se da cuenta por qué cuesta tanto orar a muchos? Y algunos que la oración es aburrida y a los 15 minutos, a los 5 minutos ya no sé qué pedir. Pues hacete una lista. Y me hice la lista. Y se me terminó la lista y ya no sé más qué pedir. ¿Cómo está? Mira, tú cuando vas a conversar con alguien, empecemos por ahí. Cuando vas a conversar con alguien, sacas un papel y empiezas a leer ahí y hablar con esa persona. No, ¿cómo hablas con alguien? Cuando llamas por teléfono a alguien, ¿cómo hablas con alguien? ¿Cómo haces para hablar con alguien cuando llamas por teléfono? A lo mejor tienes que una ayuda a memoria, claro que sí, ¿no es cierto? Para saber de los temas y los puntos que tengo que hablar con esa persona. Pero ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Y yo quiero entrar en esto con mucho respeto y temor de Dios para que usted entienda, cuando usted habla con una persona, ¿cómo habla con esa persona? ¿Cómo es un diálogo? ¿Cómo es una conversación? Porque la oración es eso. La oración es un diálogo, no es un monólogo. Y ahí es donde entramos en un problema. Nosotros creemos que orar es hablar y 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 estar ahí hablando y hablando y hablando y hablando y Dios solamente escuchando. Eso es un monólogo. El Señor dice: llámame y te responderé. Y nosotros pensamos que respuesta es solamente el problema solucionado. No. Respuesta es Dios hablando a nuestras vidas. Alguien lo está llamando y no es Dios. Corte ese teléfono.
Dios responde y no necesariamente la respuesta es ya la solución a lo que nosotros estamos pidiendo que nos solucione. Dios nos habla y en la oración tenemos que aprender a escuchar a Dios. Por eso muchas veces nos cansamos, hablamos y ¿qué digo? ¿Y qué más digo? Y se me acabó lo que tengo que decir. Es que tenés que parar para escuchar lo que Dios tiene para decirte. Así funciona. O tú llamas a una persona por teléfono y imagínense, ¿no es cierto? Alguien llama a cualquier persona, un esposo llama a su esposa, o la esposa llama a su esposo, ¿no es cierto? Que va a ser más fácil que el esposo atiende. Y usted llama por teléfono y entonces empieza. Hay gente que es así, ¿eh? A mí me ha pasado. Me ha pasado con gente que atiende el teléfono de una empresa de servicios, ¿no es cierto? Y que no escuchan lo que uno le dice y no lo deja hablar. Y parece como el aparato ese de la época de Larguirucho y Dijito, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? El boxitracio parece. Y habla y usted quiere poner un bocadito y no le deja. Habla y llega un momento y dice, más sí, plum. Y le corta. Yo también quiero hablar. Yo también tengo algo para decirle. Entonces, ¿por qué te cansa la oración y por qué te aburre muchas veces? Porque estás ahí, hablas. Amén, te levantas y te vas. Y el Señor se fue. ¿Qué pasa, Héctor? Se atoró Héctor. Alguien que le golpee la espaldita. Y a veces suceden esas cosas. Y cuando nosotros entramos en la oración, ¿cómo el Señor nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo entra la gente a orar? Señor, te pido. Ya entran pidiendo. Nada de adoración, nada de alabar a Dios. Y solamente hablando podemos hablar al Señor o cantándole una canción, cantándole una alabanza. Y en el medio del tiempo de oración podemos parar y cantar una alabanza al Señor. Podemos alabar al Señor con una alabanza. Estamos orando, eso también es oración. Estamos hablando con Él, la alabanza es para Él, la canción es para Él. Tu fidelidad es grande. Te amo, Dios. Son oraciones. Es hablar con el Señor. Y entonces usted puede también en medio de la oración cantarle al Señor una canción de gratitud, de alabanza, de adoración, de reconocimiento a Él. ¿Y cómo puede usted participar de un tiempo de oración también? Escuchando lo que Él le habla. ¿Y dónde usted puede ver y conocer lo que Dios le habla? A los que le gustan los mensajes de texto, léanselo todo. Aquí hay un mensaje de texto. Comienza en Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis. Y aquí tiene. Eso es oración también. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso a veces algunos se duermen y se aburren, porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y se les acabó el repertorio y hablan y hablan. Amén. ¿Y cuánto tiempo? Y ya eso. No, cuando usted habla con una persona también escucha. Y también en la manera, yo escucho mucho la manera de orar. No estoy criticando, quiero que usted me entienda. Yo quiero ver todo esto conforme la palabra del Señor nos enseña. El Señor dijo, cuando ustedes oren no usen vanas repeticiones. Y muchos utilizan repeticiones como muletilla porque no saben qué van a decir y entonces ponen una palabra que la viven repitiendo en las oraciones. ¿Usted está entendiendo lo que yo digo? ¿Usted se escuchó orar alguna vez? Yo escucho cuando los hermanos oran, cuando tenemos este tiempo de oración. Yo escucho. Y Dios nos está escuchando. Dios escucha. Y usted no habla con una persona repitiéndole a cada rato lo mismo.
Yo no hablo con mi esposa y le digo, mira Lili, yo quiero decirte una cosa Lili. ¿Sabes Lili? Que quiero Lili que hagas Lili la comida que hiciste Lili. Te olvidaste de ponerle sal Lili, pero igual yo me la comí Lili, no te dije nada Lili. ¿Así habla usted con su esposa? La esposa va a llegar un momento que va a decir, cállate, cállate, que me desesperas. Y entonces, ¿cómo oramos nosotros? No hace falta repetir 20,000 palabras por segundo. ¿Qué es eso? ¿Usted habla con una persona así de esa manera? ¿20,000 palabras por segundo? ¿Sabes una cosa? Quería decirte algo, porque yo el otro día me enteré que si te hablan, ya así habla con alguien, y así hablamos con Dios. Estamos apurados, queremos terminar rápido, queremos levantarnos rápido de la oración, no tenemos tiempo para Él. Entonces la oración es un compromiso, no es algo que brota de lo profundo del corazón. ¿Se dan cuenta? Orar tiene que ser un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Cuando aprendemos, como el Señor nos enseñó a orar, y el Señor Jesucristo oraba, y Él enseñó a sus discípulos a orar, y los discípulos le preguntaron a Él, Señor, enséñanos a orar, queremos aprender a orar, y el Señor les enseñó a orar, a primeramente adorar al Señor, primeramente alabar al Señor con todo el corazón, y luego, entonces sí, danos el pan nuestro de cada día. Si el Padre sabe lo que necesitamos, el Padre conoce todo lo que necesitamos, pero la oración es maravilloso y es precioso. Y también eso lo digo con temor y con mucho respeto también. Y si lo hacen esto, los esposos van a entender el por qué reciben a veces también las respuestas que reciben. ¿Cómo habla usted con una persona? ¿A los gritos? ¿Habla a los gritos con alguna persona? ¿No? ¿Y por qué a veces hablamos a los gritos con Dios, el Padre? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué gritamos? ¿Acaso no le dijo usted alguna vez a una persona que levantó la voz y le dijo, pará, ¿por qué me gritas? ¿No le dijo así? Y nosotros a veces hablamos a los gritos y se escuchan gritos. El poder de la oración no está en el grito. Yo siempre recuerdo aquel ejemplo de los endemoniados, el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Llegó Jesús allí a aquella región y se le presentó un endemoniado que tenía una legión de demonios adentro. Y el Señor expulsó a los demonios. ¿Y cómo fue? Dice que los demonios le dijeron, permítenos salir de aquí e ir a aquel hato de cerdos que está allá. ¿Y cómo fue? ¿Qué hizo el Señor? ¿Le gritó? No, le dijo, salgan. Y el poder y la autoridad del Señor no estaba en el grito. El poder y la autoridad está en el Espíritu de Dios habitando en nuestras vidas, no en el gritar. Yo a veces escucho gente gritando que digo, pero ¿para qué grita? Si yo le entiendo igual sin gritar. ¿Con qué necesidad el grito? ¿Qué demuestra el grito? No necesitamos gritar. Yo no me lo imagino muchas veces el apóstol Pablo a los gritos ahí reprendiendo un demonio. No. Cuando aquella mujer, aquella jovencita los perseguía, ¿no es cierto? Diciendo, estos son los siervos del Dios viviente, se dio vuelta y pum, reprendió al demonio y listo, quedó libre, se acabó. Ni escándalos ni nada. El poder y la autoridad la da el Señor a través de su Espíritu Santo. No se preocupen en quedarse sin voz, están ahí gritando delante de Dios. No es necesario, no. Tenemos que hablar con nuestro Padre. Tenemos que conversar con Él. Y no solamente cuando lo necesitamos. Qué triste es, ¿no es cierto?, cuando alguien viene a nosotros solamente y se acuerda cuando nos necesita para algo. Y ahí está el teléfono sonando y uno dice, se acordó, algo está necesitando. Que no sea así, porque el Señor dice, llámame que yo te voy a responder. Busca que vas a encontrar, pide que vas a recibir, llama que se te va a abrir. Pero no solamente cuando necesitamos de Dios. Hay gentes que acuden a Dios únicamente cuando lo necesitan. Oh, qué tremendo. ¿Cómo lo consideran a Dios? ¿Solamente el que le soluciona los problemas?
que te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Incline su rostro allí donde usted está. Yo quería hablarles de esto hoy. Ustedes que están aquí lo escucharon de manera presencial, pero otros lo van a ver a través de la grabación cuando se suba. Y mi anhelo y mi deseo es que el Espíritu de Dios hable a cada vida, así como nos ha hablado a nosotros en este momento, a cada vida que va a estar escuchando este mensaje. El Señor Dios dice, y esto es a sus hijos, esto es a su pueblo: clama a mí y yo te responderé. Llámame y te responderé. Hay una invitación del Padre. El Padre te dice: espero tu llamada, hijo. Espero tu llamada, hija. El Padre está esperando tu llamada y está esperando mi llamada. Y no solamente una vez cada tanto, cada día. El Padre está esperando nuestra llamada. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra que el Señor nos ha dejado? Llámame y te responderé. ¿Queremos respuesta? Pues tenemos que llamar. Y el camino es orar. Y la palabra de Dios dice: orad sin cesar. Y la palabra de Dios nos anima a velar y a orar para no caer en tentación. Por eso yo quiero hacer una oración ahora, para que esta palabra preciosa que el Señor nos ha dado hoy no solamente quede grabada en nuestros corazones, sino que quede como esa alerta, como esa voz que todos los días nos la esté recordando el Espíritu de Dios, la voz del Padre: llámame, 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 llámame que te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas que ni siquiera te imaginas, cosas que son ocultas. Vamos a tener un intercambio en esa llamada. Llámame, yo te voy a responder. Quiero decirte que Dios responde a la oración de sus hijos. No importa desde qué lugar los llames, pero sí ten cuidado de salirte del lugar de cobertura para no quedarte sin señal. Porque muchos lamentablemente se salieron del lugar de cobertura, se fueron alejando poco a poco de la fuente de poder que es nuestro amado Dios, que nos da la fuerza, que nos da el vigor, que nos sostiene con su diestra poderosa. Y poco a poco se fueron deslizando y poco a poco se fueron saliendo y se quedaron sin cobertura. Ya no hay señal. Pues para ellos el Señor les está llamando e invitando a que vuelvan. Vuelve, vuelve, vuelve al Señor. Si te alejaste, vuelve al Señor. Si ya no sientes esa comunión, si se cortó la comunicación, vuelve a los brazos del Padre, vuelve a los brazos del Señor hoy. Llámame y te responderé. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes cuál es el peor peligro que hay? No es solamente el tema de que no tenemos fuerzas, no solamente el tema de que estamos cansados, no solamente el tema de que a veces estamos desanimados, no. Lo que tenemos que tener más cuidado, porque hay un motivo mucho más preocupante por el cual se puede interrumpir la comunicación, y es este: no quiero hacer la llamada, no quiero hacerla, no quiero hacerla. El Padre te está diciendo: llámame que te responderé. Y la respuesta es: no quiero
hacerla. ¿Por qué? ¿Por qué no oras? ¿Por qué crees que no estás orando? Porque no quieres. Yo cuando no quiero algo no lo hago. Y no puedo poner excusas. No quiero hacerlo. Y cuando nosotros rechazamos esta invitación, el Padre te está diciendo: llámame, hijo, llámame, que te voy a responder. Pasemos tiempo juntos. Hablemos. Antes que comience la labor del día, vamos a conversar. Porque hoy te espera un día y no sabes lo que te va a suceder. Pero yo sí lo sé, te dice: el Señor sabe todo. Ya Él nos habló la semana pasada también, ¿no es cierto?, al respecto. Nosotros no sabemos los que nos depara el día, pero Dios lo sabe. Entonces, ¿qué mejor que antes de emprender cualquier actividad en el día, pasar un tiempo con el Señor, llamarlo y estar con Él? Por eso la iglesia está orando todas las madrugadas. Por eso la iglesia está orando. Porque entendimos que el Señor nos está diciendo: llámame, que te voy a responder. Y el Señor lo está haciendo. Y los que no lo hacen, pues simplemente están diciendo, aunque no lo digan con sus palabras, están diciendo: no quiero. Porque si no lo hacen, es porque no quieren. Fíjate que nada puede interrumpir la comunicación, ni los problemas, ni siquiera el lugar físico en que nos encontremos puede interrumpir la comunicación con el Señor. Con Dios, estando en Él, nunca vamos a perder señal. Siempre vamos a poder comunicarnos con Él. Estemos en nuestra casa, estemos en nuestro trabajo, estemos viajando, no se pierde la señal y podemos hablar con Él. Y el Señor nos está llamando a eso. Llámame, que te voy a responder. Y espero que la próxima vez que sepas que el Señor te está llamando, acudas al llamado del Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra hermosa. Gracias, Señor, porque cuando nosotros llamamos, tú respondes. Tú respondes a todas y cada una de nuestras llamadas. Y no hay nada que pueda interferir esa llamada. No hay interferencias. No hay nada que pueda impedir. La señal está bien firme. Y podemos hablar contigo, Señor, en nuestros hogares y fuera de nuestros hogares. Podemos hablar contigo cuando doblamos nuestras rodillas en ese lugar dedicado a la oración en nuestros hogares, o cuando nos reunimos en tu casa de oración. Y podemos hablar contigo aun cuando estamos sentados haciendo alguna tarea. Podemos hablar contigo cuando estamos viajando. Aunque estemos conduciendo un vehículo, podemos hablar contigo, Señor. Es tan maravilloso. Señor, ayúdanos a mantener esa comunión tan íntima y tan preciosa contigo, porque la necesitamos. Y te pido, Señor, que esta palabra la pongamos por obra, cada uno de los que la hemos escuchado. Y tu bendición se manifieste así en cada vida, porque cuando nosotros llamamos, tú respondes. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra que tú nos has enviado hoy. Que siga bendiciendo a muchas vidas cuando quiera que la escuchen, cuando quieran que vean la grabación, que pueda bendecir a muchos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.